¿Otra vez la derecha inventando bulos sobre másteres y tesis? Pues sí. Esta vez intentaron embarrar a Óscar Puente. ¿El motivo? Un curso que hizo hace 30 años, y que ahora intentan convertir en escándalo. ¿Y qué pasó? Pues lo de siempre, les salió mal. Muy mal. Porque lo que vas a ver en este vídeo es cómo manipulan, mienten y fabrican titulares falsos para crear polémicas de la nada. Te vamos a mostrar las pruebas, los documentos y las respuestas contundentes. Y, sobre todo, vas a ver cómo Puente les devolvió el golpe con datos, ironía y sin dejar títere con cabeza. Prepárate para desmontar uno de los bulos más absurdos de la semana, y entender cómo la derecha convierte cualquier tontería en ruido político. Lo primero que se dijo fue que Óscar Puente había obtenido un máster inexistente, o que había plagiado una tesis que nunca entregó. Una acusación lanzada sin pruebas, sin contrastar, y difundida con velocidad por cuentas de la derecha. Todo empezó con un artículo publicado en un medio digital afín al PP, donde se sugería que Puente había presentado una tesis que no se encuentra registrada, y que el máster en Derecho Público que cursó en los años 90 carecía de validez. Desde ahí, el bulo se desató. Las redes se llenaron de mensajes que hablaban del máster fantasma o de una tesis falsa, sin mostrar ni una sola prueba real. En Twitter, varios perfiles conservadores empezaron a compartir el titular con mensajes como ¿dónde está la tesis de Puente? O el máster de Puente huele mal. Y como suele ocurrir, medios digitales de tendencia derechista replicaron la historia sin hacer el más mínimo ejercicio de verificación. En pocas horas, la mentira ya se había convertido en tendencia. Influencers vinculados a la derecha aprovecharon para burlarse de él, dando por hecho que algo ocultaba, y figuras públicas del PP dejaron caer dudas sin afirmarlo del todo, como es habitual, insinúan, ensucian y luego se lavan las manos. Lo más grave es que nadie contrastó la información con el propio Puente, ni con la universidad, ni con el ministerio. Nadie hizo una sola llamada. Era más rentable difundir el escándalo que buscar la verdad. Porque lo que realmente buscaban no era informar, sino crear ruido, sembrar sospecha, y dañar la imagen pública de un político que incomoda con su tono y su firmeza. Una vez más, la derecha tiró de manual, generar una polémica falsa, amplificarla con medios afines, y rematar con su maquinaria de redes sociales para convertir la mentira en conversación nacional. Y sí, esta vez, como tantas otras, todo era mentira. Pero ya estaba viralizado. Ya había hecho daño. Ya estaba en la mente de miles de personas. Lo que vamos a contar aquí no es opinión, son documentos públicos. La realidad es otra. Óscar Puente obtuvo un máster universitario en la década de los 90, debidamente registrado y con expediente académico disponible en la universidad. Además, existe constancia oficial de su título legalmente registrado, y hasta un extracto del acta de defensa de su trabajo final. En otras palabras, no hay máster fantasma, no hay tesis inexistente, no hay plagio, solo una invención diseñada para confundir. Las fuentes oficiales lo demuestran. La universidad emitió un comunicado aclarando que Puente entregó la tesis, defendió el trabajo y obtuvo la titulación conforme a las normas de la época. Además, el Ministerio de Educación confirmó la validez del máster y su reconocimiento legal, con expediente público. Esto no es opinión, son documentos públicos. Todo el material necesario para verificarlo está disponible. El título, los registros académicos y la documentación oficial del ministerio. Este ataque es tan falso como el máster que ellos se inventaron. La tesis que difundieron como inexistente existe y está registrada oficialmente. El título no es una falacia, sino un dato académico impecable. En resumen, todo lo que lanzaron como escándalo se desmorona ante la documentación real. Óscar Puente no solo desmintió el bulo, se coronó. Respondió con contundencia, con ironía y con datos en la mano. En redes sociales publicó los documentos oficiales de su máster, dejó en evidencia a quienes difundieron el bulo y remató con una frase que se hizo viral. Los que hablan de mi tesis son los mismos que aplaudían a Cifuentes con un TFM fotocopiado. En una entrevista posterior fue aún más claro. No tengo que demostrar nada a quienes se inventan másteres mientras se forran con sobres en B. Esa mezcla de verdad y sarcasmo dejó sin palabras a sus adversarios. No solo desmontó el ataque, lo revirtió. Y una vez más, la derecha quedó expuesta, sin pruebas, sin argumentos y, esta vez, humillada públicamente por su propio invento. Si hay una imagen que define este episodio, es la de Puente dando el golpe final, con una sonrisa y los papeles en la mano. ¿Quién hubiera pensado que el que iba a acabar pidiendo la hora y que llegara agosto cuanto antes iba a ser el Partido Popular, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero luego tengo, pues, al de Sevilla, y entonces me adapto.
por lo menos el de Málaga me escribe una carta en castellano, el de Sevilla me manda una carta en catalán. No sé si eso es una buena manera de entenderse, ¿no? Que fíjese, yo soy muy cristiano, pero en política lo de poner la otra mejilla nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Y no hay que tener miedo a decirlo. Vivimos en una dictadura woke. Me sorprende enormemente que haya dirigentes políticos como Óscar Puente, que troleó un cursillo que había hecho y lo llamó máster para darse enjundia, y salga como un Miura a atacar a esta señora. El caso del presidente, en su discurso de investidura, en su discurso de la moción de censura, habló de un ejemplo de un ministro alemán que había plagiado un párrafo, razón suficiente para dimitir. Y su tesis es una catarata de copias infumables desde el punto de vista académico. Y además, ya sé que algunos hacen comparaciones, ¿no? Ayer la derecha volvía con mi máster, ¿no? Ya lo sacaron hace 8 años. Si es que yo he puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho. ¿Que a ellos les parece que es un cursito de nada? Pues que digan lo que quieran. Yo he dicho que tengo un máster en dirección política en la Jaime Vera, en los años 90, cuando no había mucho antes del Plan Bolonia y los másters eran lo que eran. Es decir, yo no engaño a nadie, se puede fiscalizar. Cuando me sacaron esto, saqué el título y la memoria anual del máster. Les ha dado igual, ellos siguen. Porque tratan de, en lugar de asumir que, oye, pues te han pillado con el carrito de los helados, te vas para casa y ya está, no pasa nada. No, tienen que arrojarle, no, porque está Pachi López, no sé qué, no sé cuál. Que es que no son casos comparables, que es que estamos hablando de una persona que tenía 3 currículos distintos en 3 páginas oficiales distintas y que ninguno era cierto. Por tanto, es un comportamiento absolutamente inexcusable y ha hecho lo que tenía que hacer. El propio Óscar Puente ha explicado, y además no solamente lo ha explicado Óscar Puente, es que yo, como creo que quizá te saque 10 años o así, yo he tenido la experiencia a la que se refiere Óscar Puente. Óscar Puente dice que hizo un máster en la Fundación Jaime Vera, es una fundación del Partido Socialista muy conocida, que tenía una sede, supongo que probablemente la conozcáis, en una época en la que máster no tenía el valor que tiene ahora, por supuesto previo a Bolonia y tal. Lo puedo decir porque yo he dado clases en ese máster, o sea, no a Óscar Puente, pero conozco perfectamente ese máster, lo que significaba ese máster, que no tiene nada que ver, y lo sabe mucha gente que nos está escuchando, que hace 20 años probablemente hiciera lo que entonces se llamaba un máster, no tenía la homologación que tiene ahora. Por tanto, caso de Óscar Puente, él lo ha explicado, pero se insiste en, no, es lo mismo, es todo lo mismo. Yo tengo que negarlo. No, pero es que te has referido al presidente del gobierno en particular. Hombre, como ha hecho Tellado. Como yo que lo he publicado en mi periódico. Sí, correcto, como ha publicado tu periódico y como ha hecho Tellado también, que se acaba de referir. Es que es compatible cubrirlo tú en tu periódico y que lo diga Tellado, que lo acabamos de escuchar. Y es falso también, pero es que es falso de toda falsedad. Te voy a explicar. Bueno, te voy a explicar, no te voy a explicar nada. Quiero decir, voy a remitirme a lo que ya sabemos de cuando salió esta polémica. Y además te lo voy a explicar porque es que yo en aquel momento algo también tenía que ver. Claro, sí, te voy a explicar. No, ninguna frase. Ninguna frase. No, yo me dedico a otras cosas. No. Pedro Sánchez hace una tesis doctoral porque en el momento en el que está requiere, para ser profesor titular en la Universidad Camilo José Cela, se le recomienda que haga una tesis doctoral. Y hace una tesis doctoral sobre, no recuerdo el título, ni mucho menos, pero diplomacia económica de España y tales, efectivamente. Y hace una tesis y enseguida, en aquel dossier que se difundió en sus primarias hace 10 años, que muchos recibimos en nuestras manos, yo en aquel momento hacía campaña con él, por ese motivo sé muy bien de lo que hablo, y además lo conocía porque había trabajado en Moncloa a la misma época en la que sus colegas le ayudaron con documentación a hacer la tesis. Estoy hablando de los años 2000. Estoy hablando del dossier en el que estaban el resto de las barbaridades que hemos ido. Yo te estoy hablando de la tesis doctoral leída de la primera palabra a la última. Termino. Se le pasó el famoso Turnitín. Se sometió a criterios de lo más variado del mundo. Perdona. Y se determinó, alguien podría decir, hay exceso de cita o incluso plagio, pero hubo mucha gente. Perdona, Juan, esta es la realidad. Basta con ir a la hemeroteca. Yo no sé lo que diría tu periódico, me lo puedo imaginar. No, pruebas. Pero sí sé
pero las pruebas te las estoy dando, están en la hemeroteca. Están en la hemeroteca. Se pasó el Turnitin y se vio que era homologable. Se entregó la tesis al final. Que no se entregó, que la sacamos los periodistas porque estaba oculta. El presidente del gobierno. La sacamos los periodistas porque estaba oculta, Luis, por favor. Que no era presidente del gobierno, era mentira. General. Déjame, por favor. Era presidente del gobierno. Déjame. Autorizó a que se utilizara la tesis. Mentira. Y la tesis se pudo consultar. Mentira. Se pasó por el Turnitin. Del Confidencial, el Supremo descarta que Sánchez cometiera delito alguno con, entre comillas, el plagio de su tesis. La Sala Segunda rechaza la querella interpuesta por Vox contra... El error, según lo que estoy manifestando, es que como está redactado en el Congreso, parece o da a entender o puede dar a entender que he finalizado los estudios, pero en ningún caso era mi intención que se trasladase así. Leo un mensaje de alguien que ha colocado un currículum de esta persona y ves dónde ha estudiado la ESO, dónde ha estudiado el bachiller y luego tiene un doble grado, pero no dice dónde. Cuando lo vi dije, qué raro, ¿no? Y entonces me puse a hurgar y puse un tuit que decía, pues qué raro, ¿no? Y me fluyó la información, me fluyó. Es decir, la información fluyó hacia mí y bueno, comprobé que una persona que tiene un cargo en un ayuntamiento, que tuvo un cargo en una comunidad y que tiene un cargo también en las Cortes Generales y en el partido más importante de la derecha española, pues tenía 3 currículums distintos en 3 páginas oficiales distintas, una universidad, un ayuntamiento y las Cortes, y que además ninguno era cierto. Eran distintos entre sí, pero ninguno coincidía con la realidad. Estamos hablando de una corrupción estructural. Estamos hablando de un gobierno que ha tenido una policía que se dedicaba a espiar a los rivales ilegalmente, que tenía un área económica en la que se vendían leyes a cambio de pagos. En fin, estamos hablando de un montón de ministros ya de los 2 gobiernos afectados. En fin, estamos hablando y por no hablar, por cierto, de la reacción, ¿no? de la propia organización, que da la sensación de que no se atreve a desmarcarse de esa lacra, ¿no? Y por tanto, pues quieran que no, esto no es el y tú más, yo creo que el daño a la democracia es evidente y que el beneficiario fundamental en este momento de todo lo que está sucediendo es la extrema derecha. No tengo ninguna duda, ¿no? La corrupción toda es mala. Lo que sí creo es que el Partido Popular debería replantearse, a la vista de esto, si su única línea estratégica política puede basarse en erigirse en el paladín de la lucha contra la corrupción, teniendo la situación que tiene. Yo creo que no. Por tanto, en fin, tendrá que pensar en un proyecto de país. Yo creo que si algo se echa en falta, al menos desde mi punto de vista, en nuestro país, es que se plantee un proyecto alternativo. Es decir, ¿qué quiere usted hacer con España? No sé si es que no se quiere deliberadamente poner encima de la mesa, porque claro, cuando oyes, por ejemplo, al presidente de esta comunidad decir que algún día la sanidad no será viable porque vamos a ser todos muy mayores, si ese es el proyecto, pues a lo mejor por eso no lo explican. O cuando tú oyes al señor Feijóo decir que elevar el salario mínimo interprofesional con carácter indiscriminado y tal, pues que es insostenible, pues ya te está enseñando un poquito la patita. A lo mejor por eso no quieren definir un proyecto de país, pero yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario plantear una alternativa a la que hay. Todo no puede ser basado en la deshumanización de Pedro Sánchez, en que malo es, el autócrata, el psicópata, etcétera, etcétera. Esto no es un proyecto político, esto es un quítate tú para ponerme yo, con un coste además para el país tremendo en términos de crispación, en términos de desgaste de las instituciones, etcétera. Es decir, lo primero, reconozca usted la legitimidad del que tiene enfrente y a partir de ahí dibuje cuál es su alternativa. Porque si su alternativa es el Falcon, y resulta que a la primera ocasión que tienes oportunidad de subirte al Falcon ya te has subido, es que el jefe de la oposición de este país ha hecho campaña con el Falcon y se ha ido al funeral del Papa en el Falcon, que yo creo que había sido una buena ocasión para predicar con el ejemplo y haberse ido en un vuelo regular. Y se fue en el Falcon. Es decir, cuando no hay proyecto alternativo de país, cuando todo es la descalificación, cuando todo es derribar al adversario a costa de lo que sea, pues es que es muy difícil. A mí me gustaría poder debatir de alternativas. Es decir, no, mire usted, su modelo de... Mire, yo, por ejemplo, defiendo, pues imagínense, en materia de carreteras, yo defiendo que se pague por el uso. Ese es un debate. Usted defiende que no haya peajes. Yo defiendo que se pague por el uso. Ahí estamos hablando de un modelo.
En materia de vivienda, yo defiendo esto. Yo defiendo esta alternativa. No, estamos instalados en el trumpismo, además más, no sé cómo calificarlo, en el que el proyecto alternativo no existe. Lo que existe es la demonización del adversario. Noelia Núñez cae porque Noelia Núñez no es nadie. Porque es una chica joven que, bueno, que es la vice no sé qué de las redes, y porque no es Moreno Bonilla, porque ¿alguien cree que Moreno Bonilla va a caer por esto? Pues no, no va a caer. Haremos un poco el avestruz, bueno, alguien se equivocó, bueno, no sé qué, bueno, fíjate, la gente, yo no mandé el currículum, fue Pepito Pérez, o sea, Moreno Bonilla no va a caer por esto, y esta chica cae porque ha venido muy bien en este momento al Partido Popular, que alguien diga que en el Partido Popular hay gente súper ejemplar, que aparece un error en su currículum y se va. Y esto es de verdad, no es que saque la bola de cristal, es que es evidente, y me parece que en esto estaremos de acuerdo todos. Los datos personales a día de hoy en la web del Parlamento andaluz del presidente ya no están, se han borrado. Y en el 2000, en la declaración del Congreso de los Diputados, hablaba de licenciado en Dirección y Administración de Empresas. En 2004 eso ya no salía. Entonces ponía estudios en Dirección y Administración de Empresas, máster en Dirección y Administración de Empresas y un programa de liderazgo en IES. Luego, en 2008, ya no salían tampoco esos estudios. Aquí hay un cambio, digamos, en lo que eran su currículum, en fin, notable, de licenciado a no licenciado, de determinados grados a no tenerlos, y lo último que tenemos, que efectivamente a día de hoy lo que aparece en la Junta de Andalucía es que es graduado en protocolo y organización de eventos, que no tiene nada que ver además con estas otras cosas que había puesto en la declaración del Congreso de los Diputados. Pues otro al que han pillado con el carrito del helado. Todo esto nos obliga a preguntarnos algo serio. ¿Estamos ante una simple metedura de pata o ante una estrategia política perfectamente calculada? Porque lo de la derecha con los bulos académicos ya no es casualidad, es un patrón. Cuando no tienen propuestas, sacan mentiras. Cuando no pueden tumbar a alguien por lo que hace, intentan hacerlo por lo que supuestamente estudió. Y si no existe un escándalo, lo fabrican. ¿Y por qué lo hacen? Porque el bulo tiene una ventaja, se propaga rápido, crea desconfianza, y aunque se desmienta, deja la duda sembrada. Con eso basta. No necesitan pruebas, solo ruido. No buscan informar, buscan ensuciar. Lo importante no es ganar el debate, es embarrar el terreno. ¿Y por qué vuelven siempre al tema académico? Porque es fácil, porque toca el ego, porque a la gente le indigna que haya privilegios. Y porque ya les funcionó una vez. Lo intentaron con la tesis de Pedro Sánchez, lo usaron para justificar la caída de Cifuentes, aunque en ese caso, el máster sí era un fraude, y cada vez que pueden, vuelven a ese mismo molde, sembrar dudas sobre títulos, méritos o estudios. Lo grave es que esto no es solo desesperación, es estrategia. Una forma de hacer política basada en la mentira sistemática, el ataque personal y la destrucción de reputaciones. Y si no lo paramos, seguirán usándolo. Porque no buscan ganar con ideas, buscan ganar con fango. Y ahora que lo sabes, no te dejes engañar. Cada vez que veas un escándalo fabricado, pregúntate, ¿qué están intentando tapar mientras nos hacen mirar hacia otro lado? Comparte este vídeo para que más gente conozca la verdad. Porque si ellos juegan con mentiras, nosotros tenemos que responder con hechos. Desmontar bulos es cosa de todos. Y si te ha servido, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale like, porque vamos a seguir destapando cada una de las trampas con las que intentan manipularnos. Esto no va solo de Puente. Va de cómo intentan manipular a toda la ciudadanía. Que no nos distraigan con másteres inventados ni con tesis fantasma. Que se hable de lo que importa. No les dejemos ganar con trampas. Nos vemos en el próximo vídeo.